Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Es continuación de lo que ya vieron la clase pasada. Creo avanzaron con el doctor Ortiz la parte de antibióticos, la parte de betalactámicos, ¿no? Entonces hoy día vamos a terminar de revisar todos los demás antibióticos. Entonces han visto, básicamente hay 4 blancos terapéuticos, ¿no? O 4 órganos diana en los cuales van a afectar los antibióticos en las bacterias. Lo que han visto ustedes es este blanco terapéutico, que es la pared celular, donde trabajan los betalactámicos, ¿no? Nunca se olviden las 4 familias de los betalactámicos: penicilina, cefalosporina, monobactam y carbapenem, ¿no? Eso han visto la semana pasada. Entonces el día de hoy vamos a completar las otras familias, ¿ya? Vamos a ver la parte de los glucopéptidos, donde está la vancomicina, el máximo representante. Estos también tal vez lo hayan revisado en la clase pasada, porque tienen acción a nivel de la pared celular, ¿no? En la síntesis del péptidoglucano, recuerden, de la pared de las bacterias, ¿no? El principal componente es un polisacárido complejo llamado péptidoglucano. Entonces de acá vamos a ver los glicopéptidos. Estos antibióticos que tienen como blanco terapéutico la membrana celular son tóxicos. ¿Por qué? Porque la membrana de la bacteria se parece mucho a la membrana de las células del ser humano. Entonces vamos a ver que estos antibióticos habían quedado relegados, pero actualmente, debido a la alta resistencia de bacterias, es que han resurgido algunos de estos grupos. Por ejemplo, tenemos el grupo de las polimixinas. Esto solo había en presentaciones tópicas, pero actualmente se dispone de antibióticos para uso sistémico, como la colistina, que es el que tienen que acordarse, ¿ya? La colistina. Luego vamos a ver los lipopéptidos, ¿no? Cíclicos. Acá está la daptomicina como máximo representante, ¿ya? Entonces lo primero es conocer, ¿no? ¿Qué grupos de antibióticos vamos a revisar? Porque hay una infinidad de antibióticos, pero la idea es que ustedes siempre recuerden el más representativo, el que siempre se van a tocar cuando hagan ya sus prácticas clínicas. El otro blanco terapéutico es la síntesis de proteínas, ¿no? Cuando un antibiótico ataca la pared o ataca la membrana, va a matar a la bacteria. Ese efecto se llama bactericida, ¿no es cierto? Inhibe de forma irreversible el crecimiento de la bacteria, ¿ya? Entonces un principio general es que cuando ataca la pared y la membrana, la bacteria muere, tiene efecto bactericida. En cambio, cuando ataca las proteínas ustedes recordarán por biología, son unas macromoléculas importantes para la célula, pero lo único que detiene al inhibir la síntesis de proteínas es el crecimiento. La bacteria no puede multiplicarse, pero no la mata. La bacteria sigue viviendo. Ese efecto se llama bacteriostático. Bacteriostático. Entonces, definan bien o reconozcan bien esos dos efectos. Bactericida es matar a la bacteria, es inhibir el crecimiento de forma irreversible. En cambio, bacteriostático es reversible. La bacteria está latente, pero puede seguir multiplicando si se deja de usar el antibiótico. Entonces, la mayoría de los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas son bactericidas, excepto, siempre en medicina hay excepciones, excepto los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, pero son bactericidas. El otro grupo, que es la excepción, es las quinolonas, que están dentro, ya lo vamos a ver dentro del otro terapéutico, que es blanco terapéutico, que son los ácidos nucleicos, ¿no? Quinolonas, ¿ya? Y las streptograminas, de acá de la inhibición de la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces miren, aminoglucósidos y streptograminas son bactericidas. Los demás, tetraciclina, cloranfenicol, macrólidos, son bacteriostáticos. ¿Estamos? Muy bien. Y el último blanco terapéutico, los ácidos nucleicos, ¿no? Quinolona, rifampicina. Esto lo van a ver la próxima clase. Los antituberculosos. Es el único grupo que no voy a ver. Lo van a ver la próxima clase junto con antivirales, antimicóticos. Vamos a ver acá quinolonas, sulfas, sulfonamidas, trimetropin y metronidazol, ¿ya? Acá también están
De los ácidos nucleicos, de estos de acá, bacteriostáticos, ¿quién es bactericida? Las quinolonas. Las quinolonas son bactericidas, ¿no? Muy bien, entonces una forma de clasificar a los antibióticos es por su blanco terapéutico, otro por su efecto, si es bacteriostático o bactericida, etcétera, ¿no? Y acá pueden ver entonces el gráfico de los blancos terapéuticos que la semana pasada ya lo han visto. Entonces vamos a estudiar los grupos antibióticos restantes, y como les había mencionado, de los que inhiben la síntesis de pared celular están los glucopéptidos, ¿no? Dentro de los glucopéptidos, los más representativos es el de primera generación que hasta el día de hoy se sigue utilizando, que es vancomicina, ¿no? Vancomicina. Su hermana es la teicoplamina, La diferencia es que vancomicina viene por presentación parenteral. Teicoplamina puede venir en presentación oral. Esa es una ventaja de la teicoplamina. Otra diferencia es que la teicoplamida es bien liposoluble, ¿no? Al ser bien liposoluble, por eso se puede administrar por vía oral, porque por el tubo digestivo se puede absorber. En cambio, vancomicina no. Vancomicina tiene alto peso molecular y es hidrosoluble. Por eso si tú das vancomicina por vía oral, no se va a absorber, ya que es de alto peso molecular. Por eso la vancomicina se utiliza por vía sistémica, por vía parenteral, endovenosa. ¿Estamos? Muy bien, esa es una diferencia que deben recordar. Las de segunda derivación recién son nuevas, entonces no hay muchos estudios que avalen su uso, pero definitivamente desde el punto de vista químico son mejores que los de primera generación, ¿no? Muy bien, pero nos vamos a enfocar en estos que son los más utilizados. Muy bien, mecanismo de acción. Tres cosas deben reconocer de los antibióticos. Uno es su mecanismo de acción, el otro es su espectro bacteriano, a qué bacterias están dirigidas, y la tercera es la reacción adversa. Si reconocen esas tres cosas en cada antibiótico, dense por satisfechos, porque es lo más básico que deben conocer de un grupo antibiótico, porque cuando veas más adelante y hagas clínica y digas, a ver, imipenem, imipenem pertenece a la familia de los carbapenem, su mecanismo de acción inhibe la síntesis de la pared celular. ¿A qué bacterias está dirigido los carbapenem? Gram positivos, gram negativos, son de amplio espectro, ¿no? Gram positivos, gram negativos, y también puede cubrir anaerobios. Eso es espectro bacterial. Por eso se utilizan para infecciones complicadas, como habrán revisado. Y su reacción adversa. ¿Qué reacción adversa te acuerdas de los carbapenem que han visto la semana pasada? ¿Cuál? Fuerte. Convulsión, ¿sí? Esa es una reacción importante que deben recordarse de los carbapenem, que producen convulsiones. Por eso en pacientes que tienen epilepsia o síndromes epilépticos, mucho cuidado con los carbapenem, porque pueden desencadenar crisis convulsivas, ¿no? Entonces, eso es lo más básico que deben recordar. Entonces, así vamos a estudiar los grupos de antibióticos. Entonces, cuando les hablen de los glicopéptidos, la vancomicina, ¿dónde es o cómo es su efecto, su mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de la pared celular. Pero eso es muy general, porque la síntesis de la pared celular tiene varios procesos. Entonces, uno de esos procesos que inhibe la vancomicina es la llamada transglucosilación y la transpeptidación. Dos procesos inhibe la vancomicina: transglucosilación y transpeptidación, que son dos procesos importantes para formar y ensamblar el péptido glucano. ¿Estamos? Entonces, ese es el mecanismo donde va a actuar la vancomicina, ¿ya? Entonces, acá actúa, miren, en el péptido glucano. Entonces, para formarse y ensamblarse el péptido glucano necesitamos dos procesos: la transglucosilación y la transpeptidación. Esos dos procesos es inhibido por la vancomicina, de tal manera que inhibe la formación de pared celular de la bacteria, ¿ya? Y a nivel bioquímico, ¿dónde se une? Ustedes recordarán que las penicilinas se unen a unas proteínas, ¿no? Llamadas proteínas fijadoras de penicilina. La vancomicina, ¿dónde se une?
se une a estos residuos, miren, del péptidoglicano llamados D-alanina, ¿ya? La vancomicina se une, miren cómo está acá de color verde, se une a residuos de D-alanina, a esos dos residuos. Y de esa manera inhibe los procesos que hemos mencionado, ¿no? Muy bien. ¿Y eso por qué? No es para complicarles la vida, sino que cuando se ha visto los mecanismos de resistencia, que es otra cosa que también vamos a estudiar, pero al final es que el principal mecanismo de resistencia de la vancomicina es que la vancomicina altera su sitio de acción. Es decir, las bacterias, ¿cómo se defienden contra la vancomicina? ¿Cómo resisten? Hay bacterias que ya son vancomicina resistentes y ya no le hace nada a la vancomicina, porque altera la última porción. Entonces la vancomicina se une a la D-alanina, pero miren, la última porción se modifica, que está acá como una X, ¿no? Se modifica la última porción. ¿Por qué esa porción de D-alanina, por quién es reemplazado? Por lactato, ¿ya? Por lactato. Entonces ese es un mecanismo de resistencia, porque la bacteria inteligentemente sabe que la vancomicina se une a residuos de alanina, entonces lo cambia. Ese mecanismo de resistencia se conoce como modificación del sitio blanco, modificación del sitio activo. Ese es el principal mecanismo de resistencia. Entonces la D-alanina cambia a D-lactato y de esa manera la bacteria ya no es bloqueada por la vancomicina. Entonces recuerden ese mecanismo de resistencia, que es el más importante para vancomicina. Muy bien. ¿Cuál es su espectro? Su espectro sobre todo es para cocos gram positivos, para bacterias gram positivas, porque ustedes recordarán en la estructura de las bacterias donde predomina la pared celular, el péptidoglicano es en gram positivos, ¿no? Entonces por eso es para cocos gram positivos, sobre todo para Staphylococcus aureus, para Staphylococcus epidermidis, para neumococo, que es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Esos tres grupos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus pneumoniae, ¿ya? ¿Qué son estos? Son cocos gram positivos. Un cuarto grupo más, enterococos. Los enterococos también son cubiertos por Staphylococcus aureus, ¿ya? Pero ¿cuál de los enterococos? El enterococo faecalis, porque hay el faecium, ¿no? El faecium no. El que cubre vancomicina es enterococo faecalis, ¿ya? Muy bien, entonces esos cuatro grupos de cocos gram positivos es cubierto por vancomicina. Algunos bacilos gram positivos también son cubiertos, pero de menor importancia. El concepto más importante es que recuerden cocos gram positivos. Y anaerobios. ¿Qué anaerobios? Clostridium difficile. Clostridium difficile. Ese es el anaerobio que también es cubierto por vancomicina, ¿ya? ¿Alguien recuerda qué produce la toxina de Clostridium difficile? ¿Han llevado microbiología todavía, no? ¿O sí ya llevaron? Ah, entonces, ¿saben? ¿Qué produce la toxina de Clostridium difficile? ¿Cuál? Colitis pseudomembranosa, ¿ya? La toxina de Clostridium difficile produce colitis pseudomembranosa. Entonces, para esa patología vamos a dar vancomicina, ¿no? Muy bien. Entonces, yo al acordarme a qué espectro pertenece, entonces más o menos sé para qué patologías voy a utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde afecta Staphylococcus aureus? Infección de piel y partes blandas. Las peores infecciones de piel se ven con Staphylococcus aureus. Entonces ahí utilizamos, ¿no? Infecciones de piel y partes blandas por Staphylococcus aureus, ojo, meticilino resistente. Porque si es meticilino sensible, basta con oxacilina. Oxacilina, que lo han visto en la clase pasada. La oxacilina es un beta-lactámico. Entonces, para una bacteria sensible a la meticilina, utilizamos oxacilina. Pero si es meticilino resistente, ya no. La oxacilina ya no hace efecto. Entonces, ¿para qué tipo de bacteria vamos a utilizar vancomicina? Para ese aulus meticilino resistente.
meticilino resistente. ¿Ya? Infecciones por catéteres, prótesis. ¿A quién le gustan las prótesis? A Staphylococcus epidermidis. Los pacientes que tienen catéteres de diálisis peritoneal, catéteres de drenaje de líquido cefalorraquídeo, etc. En los niñitos con hidrocefalia, que se les conecta con catéteres o derivaciones, esos dispositivos, prótesis valvulares que usan los cardiólogos, los cirujanos cardiovasculares, se contaminan con Staphylococcus epidermidis. ¿Ya? Staphylococcus epidermidis, recuérdate, es el gran contaminante de los dispositivos. ¿No? Neumonías por Staphylococcus aureus meticilino resistente o por neumococo meticilino resistente. Neumococo, estafilococo, productores de neumonías, ahí utilizamos vancomicina. Pero no se olviden del concepto, meticilino resistente. Si es sensible, no vamos a utilizar una bomba para algo pequeño. Ese es un principio de los antibióticos. Por eso es importante que recuerden el espectro. Si ustedes utilizan vancomicina en algo que es sensible, entonces la bacteria adquiere resistencia. Y cuando quieras utilizar el antibiótico posteriormente, cuando es una infección grave, ya no vas a poder utilizarlo. Y eso ustedes tienen que explicarle a los pacientes, de que el antibiótico se lo usa solo en ciertas ocasiones y por cierto tiempo. Porque si no es así, se produce la resistencia bacteriana, que es un problema de salud pública actual. Por ejemplo, la amoxicilina, el amoxiclavulanato ya cada vez se está perdiendo eficacia y es un buen antibiótico. Si ustedes recuerdan, el amoxiclavulanato es de amplio espectro, cubre a todas las bacterias, gram positivas, gram negativas, anaerobios. El gran problema es la resistencia bacteriana. ¿Ya? Entonces solo hay que indicar de acuerdo al espectro. ¿Ya? Acuérdate, meticilino resistente. Para casos de osteomielitis también, endocarditis, prótesis valvulares. En pacientes que tienen leucemia, hacen esta complicación llamada neutropenia febril. O sea, los neutrófilos están bajos, neutropenia, y vienen con fiebre. Esos pacientes generalmente hacen infecciones por estafilococo, ¿no? Y por ende, un paciente con neutropenia febril se cubre con vancomicina para cubrir a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ahí está, la colitis pseudomembranosa, que es producida por la toxina de Clostridium difficile, ¿no? Esta patología es la única patología donde vancomicina, ¿por dónde lo vamos a dar? Por vía oral. No lo damos por vía endovenosa. ¿Por qué en colitis utilizamos la vía oral? Porque lo que queremos es que mate a la bacteria del colon. No queremos que la vancomicina se absorba, que se quede en el colon y mata a las bacterias del Clostridium. Por eso se da vancomicina por vía oral. Entonces, el concepto es que la vancomicina se administra por vía parenteral, excepto en los casos de colitis pseudomembranosa, en las cuales se da por vía oral porque quiero que mate a la bacteria del colon, no que se absorba. Por eso es el de elección. Es el antibiótico más efectivo para colitis pseudomembranosa, ¿no? Muy bien, en casos de profilaxis, cuando se van a colocar catéteres, dispositivos, el cirujano utiliza vancomicina, ¿ya? De forma profiláctica. Muy bien. Efectos adversos. Este es el que siempre deben recordar, es el más frecuente, el síndrome de hombro rojo. El paciente cuando recibe vancomicina, el paciente se pone rojo la cara, rojo el tronco, o sea, la mitad superior, ¿no? La mitad superior del cuerpo, el paciente se pone en una rubicundez. ¿Y debido a qué? Esto es una reacción anafilactoide. Se libera histamina de los mastocitos, de los basófilos. ¿Ya? Entonces es una reacción producida por histamina. ¿Qué hace la histamina? Vasodilatación. Por eso genera rubicundez. Por eso genera esa coloración roja del paciente en la parte superior. ¿Y por qué se produce esta liberación de histamina de los mastocitos, de los basófilos? Porque se da vancomicina por infusión endovenosa, pero de manera rápida. Esa es la causa. Conclusión. Si nos preguntaran cómo se administra la vancomicina,
por vía endovenosa, pero en infusión lenta. En infusión lenta. Mínimo 1 hora. Mínimo 1 hora. Entonces, como a veces el personal de salud está con poco tiempo, tiene bastante que hacer, le pasa rápido. Y cuando le pasa rápido, en menos de 30 minutos, entonces el paciente aparece con su coloración roja, ¿no? Y obviamente el paciente tiene esa sensación de malestar, ¿ya? Muy bien, entonces el síndrome de hombre rojo se produce, es una reacción anafilactoide por histamina y se produce por la infusión rápida de vancomicina, ¿ya? Por ende, la infusión de vancomicina debe ser lenta, mínimo 1 hora. La ototoxicidad y la nefrotoxicidad son complicaciones raras, pero existe, ¿ya? Es nefrotóxico y ototóxico, ¿ya? Afecta el túbulo contorneado proximal, que es la zona principal de reabsorción de la nefrona, y también es ototóxico, ¿no? Porque afecta la parte auditiva, ¿ya? La función auditiva. Estos dos efectos se complican o aumentan, sobre todo cuando se usan con otros grupos de antibióticos. Como vamos a ver, otro grupo de antibiótico que es bien nefrotóxico es el aminoglucósido. Entonces, cuando combino vancomicina con aminoglucósido, se potencia el efecto nefrotóxico. Se potencia el efecto nefrotóxico. O cuando utilizamos otros fármacos como ciclosporina, cicloserina, que son también nefrotóxicos, ¿no? Y lo mismo con los fármacos ototóxicos, como los macrólidos. Macrólidos, vancomicinas son ototóxicos, ¿ya? Alteran la función auditiva. Los aminoglucósidos también son ototóxicos, ¿ya? Son complicaciones raras, pero hay que reconocerlo, ¿no? Si un paciente tiene falla renal y le voy a dar vancomicina, tengo que ajustar la dosis. Tengo que ajustar la dosis de vancomicina cuando el paciente tiene insuficiencia renal, porque es nefrotóxica y se elimina por la vía renal, ¿no? Por eso hay que ajustar la dosis. Muy bien. Entonces, ¿en dónde se utiliza? En esta bacteria. Nunca te olvides, vancomicina es para S. aureus meticilino resistente. Meticilino resistente. Que produce las infecciones de piel, infecciones de las válvulas cardíacas, etcétera, neumonías, y también para enterococo, que habíamos dicho, sobre todo para enterococo faecalis, no faecium. ¿Ya? Si me preguntaran qué enterococo no cubre vancomicina, faecium, porque faecium ¿con qué se cubre? Con linezolid, linezolid, ¿ya? Faecium, linezolid, acuérdate del sonido. Y Clostridium difficile, que es el causante de la colitis pseudomembranosa, ¿ya? Se trata con vancomicina, ¿no? Recuerden que la toxina de esta bacteria que prolifera produce una diarrea voluminosa, ¿no? Es la causa más frecuente de diarrea hospitalaria. En el hospital se da este tipo de diarreas. ¿Y por qué en el hospital? Porque esta diarrea de colitis pseudomembranosa está asociada al uso de antibióticos. Todos estos antibióticos pueden producir colitis pseudomembranosa. Y a la cabeza, ¿quién está? Clindamicina. Es el antibiótico más asociado a colitis pseudomembranosa. Clindamicina. Pero también están las quinolonas y los beta-lactámicos de amplio espectro, ¿no? Entonces, paciente que utilizo de manera desmedida, cuando un paciente va a utilizar clindamicina, ustedes por bastante tiempo, para infecciones por anaerobios, como vamos a ver, el paciente hace diarreas, ¿no? Y esa es una colitis pseudomembranosa, ¿no? ¿Con qué se trata eso? Con vancomicina, por vía oral. Vancomicina por vía oral. Muy bien, ese es el grupo entonces de los glipopéptidos, ¿ya? De los glipopéptidos. Con respecto a la teicoplamina, simplemente, como les había mencionado, hay por vía oral, es liposoluble, por eso tiene buena biodisponibilidad, su tiempo de vida media es más larga que la vancomicina y no necesita ajustar su dosis en insuficiencia renal. Esa es la ventaja, viene en vía oral, no necesita ajustar la dosis en insuficiencia renal, ¿ya? La teicoplamina. En cambio, la vancomicina sí. Muy bien. Segundo grupo, polimixinas. ¿Dónde trabaja? Polimixinas, ahí está la M de membrana, ¿no? Membrana. Las polimixinas trabajan
afectando la membrana de las bacterias. Entonces, ¿dónde afectará más las polimixinas? ¿Qué tipo de bacterias tienen doble capa de membrana? Las gram negativas. Recuerden, las gram positivas tienen su gruesa capa de peptidoglucano y su membrana delgadita. En cambio, las gram negativas tienen esto, miren. Sus dos membranas, una membrana externa y una interna, y pequeña capa de peptidoglucano. Por eso la polimixina, ¿para quién es más efectiva? Para gram negativas. Para gram negativas. La vancomicina era para gram positivos. Este es para gram negativas, ¿ya? Y como les había comentado, las polimixinas quedó un poco relegado porque eran muy tóxicas, ¿ya? Generaban mucha toxicidad. Miren, eran nefrotóxicas, neurotóxicas, producían reacciones anafilactoides, etc. Muy tóxicas eran. El paciente no lo toleraba. Pero debido a que surgieron bacterias muy resistentes, tipo Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, estas dos bacterias gram negativas, multidrogo resistentes, el paciente se moría. Entonces no había ningún antibiótico que podía contrarrestar a estas bacterias, ¿no? Debido a ello es que modifican a la polimixina y se sintetiza la polimixina E, que es la llamada colistina. Este es el grupo o el representante de las polimixinas que tiene acción contra Pseudomonas y Acinetobacter baumannii, ¿ya? La colistina, o sea, contra bacterias gram negativas, drogoresistentes. Yo no voy a emplear para casos simples, para casos sencillos, no. Este grupo de antibióticos de la colistina, que es la polimixina E, se utiliza para gram negativas, multidrogoresistentes, nosocomiales, o sea, bacterias del hospital, como Pseudomonas y Acinetobacter baumannii, ¿ya? Eso es su espectro, no se olviden. ¿Dónde actúa? En la membrana, pero ¿de qué manera? La polimixina tiene una parte peptídica, ¿ya? O sea, un grupo de aminoácidos con carga positiva. Eso se llama una cadena policatiónica, porque tiene carga positiva. Y unida a esa cadena peptídica tiene un ácido graso. Entonces la polimixina tiene un componente peptídico y un componente de ácido graso, que es liposoluble. El componente peptídico, que tiene carga positiva, se une a iones calcio, a grupos fosfato. Como tiene carga positiva, el grupo peptídico se une a grupos fosfatos ¿de quién? Miren, de este residuo de la membrana externa, el lipopolisacárido. El lipopolisacárido de las gram negativas, que está en la membrana externa, ahí lo están viendo, lipopolisacárido en la membrana externa, tiene grupos fosfato que tienen carga negativa. Esa carga negativa se une con la cadena policatiónica de la colistina, que tiene carga positiva, porque positiva con negativo se atraen. Entonces, de esa manera, la colistina se une a la membrana externa. Luego es transportado hacia este espacio donde está la pared, que se llama espacio periplásmico. Una vez que se une al lipopolisacárido, la colistina pasa al espacio periplásmico y ahí es donde actúa el ácido graso. ¿Qué hace el ácido graso en el espacio periplásmico? Se une a la membrana citoplasmática, la membrana interna, y la desestabiliza. Empieza a formar poros, desestabiliza. Es decir, ustedes recordarán que las membranas es esto, ¿no es cierto? Miren, bicapa de fosfolípidos, bien unidos. Lo que hace la colistina es desunir a los fosfolípidos, de tal manera que desestabiliza. Porque como es ácido graso, se mete entre los residuos de fosfolípido y desintegra a la membrana interna de la bacteria. Eso se conoce con el nombre de función o efecto detergente, ¿no? Cuando ustedes han escuchado los detergentes, ¿qué hacen los detergentes? Quitan la grasa. ¿Qué es lo que tienen los detergentes? Tienen residuos polares y apolares para quitar la grasa. Es lo que están viendo ahorita.
El residuo polar es para unirse a la membrana externa. Pasa al espacio periplásmico y el residuo graso, el ácido graso, lo que hace es romper la unión entre fosfolípidos, de tal manera que la membrana se desintegra. Entonces, si al final les preguntaban, ¿cómo es el efecto de la colistina? Es un efecto detergente, desestabiliza, desintegra la membrana de las bacterias gram negativas, ¿ya? Generando lisis, pues, ¿no? Porque la membrana se desintegra, generando lisis. Eso se conoce con el nombre de efecto detergente, ¿ya? Efecto detergente. Muy bien, entonces de la colistina, acuérdate que es para bacterias gram negativas, ¿ya? Multidrogo resistentes, Pseudomonas, Cinetobacter baumannii, ¿ya? Y se combina. Son tan resistentes estas bacterias que ustedes habrán visto que la Pseudomonas causa mucha mortalidad. Entonces se combina colistina con carbapenems. Colistina con carbapenems, ¿ya? Para erradicar a estas bacterias. En el caso de la Pseudomonas, nunca se da en Pseudomonas un antibiótico, tampoco en Acinetobacter, nunca un antibiótico. Se dan varios antibióticos cuando la bacteria es drogoresistente, ¿ya? Entonces se combinan con carbapenem. Recuerden que se puede combinar un bactericida con un bactericida, ¿no es cierto? Bactericida con bactericida, sinergia, potencian su efecto. Pero si combino un bactericida con un bacteriostático, se antagonizan. Yo no puedo combinar un bactericida con un bacteriostático, porque se antagonizan. Lo que sí puedo combinar es del mismo grupo, bactericida, bactericida, ¿ya? Y eso potencia su efecto. ¿De qué depende el efecto de la colistina? De su dosis. Otro concepto que deben recordar: antibiótico dosis dependiente y tiempo dependiente. ¿Lo han visto en la clase pasada? ¿Qué es tiempo dependiente? Un ejemplo de antibiótico tiempo dependiente. ¿Qué es el SIM? Muy bien, concentración mínima inhibitoria, ¿no es cierto? Es la mínima dosis para inhibir el crecimiento de la bacteria, ¿no es cierto? Es la mínima dosis para bloquear el crecimiento de la bacteria. Y hay dos conceptos. Yo necesito que el efecto del antibiótico, ¿de qué depende el efecto del antibiótico? De que permanezca más tiempo por encima del SIM. Ese es el antibiótico tiempo dependiente. Entonces, ¿quiénes son esos antibióticos tiempo dependientes? Los beta-lactámicos. ¿Qué quiere decir tiempo dependiente? Es cuando necesito que el beta-lactámico esté más tiempo por encima del zinc para que tenga su efecto bactericida. Cuanto más tiempo esté por encima del zinc, entonces voy a conseguir su efecto terapéutico. Ese es el antibiótico tiempo dependiente. Necesito que esté más tiempo por encima del zinc. Ejemplo de antibióticos tiempo dependientes: beta-lactámicos, vancomicina. Beta-lactámicos, vancomicina son tiempo dependientes, ¿ya? También los macrólidos, también las tetraciclinas, también la clindamicina, ¿ya? Acuérdense esos 5 grupos: beta-lactámicos, vancomicina, macrólidos, tetraciclinas y clindamicina. Son tiempo dependientes. O sea, necesito que estén por encima de su zinc más tiempo para tener más efecto, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender la dosificación de estos grupos de antibióticos? De su tiempo de vida media. Si el tiempo de vida media del antibiótico tiempo dependiente es bajo, entonces si vive 3 horas, 4 horas, ¿qué debo hacer con el antibiótico? Darle varias veces al día al paciente. ¿Por qué le tengo que dar varias veces al día? Porque su tiempo de vida media es corta. ¿Y qué es lo que necesito para que tenga efecto? Que esté más tiempo por encima de su zinc. Por eso le tengo que dar varias veces al día al paciente. Ese es el tiempo dependiente. Eso es para hacer la prescripción. Entonces, por eso ustedes ven que la amoxicilina, ¿cuántas veces al día se da? Cada 8 horas. Amoxiclavulanato, cada 12 horas. ¿Por qué no lo damos una vez al día? No, porque
quiero que esté más tiempo por encima del SIM. Entonces le doy varias veces al día de acuerdo a su tiempo de vida media, ¿ya? Para eso se utiliza el concepto de tiempo dependiente. En cambio, el concepto de dosis dependiente son otro grupo de antibióticos, que quiere decir, no me importa el tiempo que esté por encima del SIM, lo que me importa es la dosis máxima que alcance en un determinado momento. No me importa el tiempo, me importa la concentración del antibiótico. ¿Estamos? Esos son los antibióticos dosis dependiente. ¿Quiénes están en esos grupos? Las polimixinas, los aminoglucósidos, ¿ya? Aminoglucósidos, polimixina, es dosis dependiente, metronidazol y quinolonas, fluoroquinolonas, quinolonas, metronidazol, ¿estamos? Aminoglucósidos y las polimixinas son dosis dependiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero con estos antibióticos dosis dependiente? Darle la dosis máxima en tiempo único, porque no me importa el tiempo que estén por encima de su SIM, sino la concentración que alcance. Entonces le puedo dar una vez, pero dosis máxima, como es el clásico ejemplo de los aminoglucósidos, que vamos a ver más adelante. El aminoglucósido es mejor utilizarlo una vez al día a dosis altas. ¿Por qué lo doy así? Porque es un antibiótico dosis dependiente. ¿Estamos? Muy bien, ese concepto deben recordar. Entonces la polimixina es un antibiótico bactericida dosis dependiente. Me importa su concentración a la cual alcanza su concentración máxima por encima del SIM, ¿ya? Efectos adversos, lo que hemos mencionado, reacciones anafiláctoides, nefrotóxico, neurotóxico, miren, produce parestesia, ¿no? Es un poco tóxica, pero en estos casos es necesario utilizarlo porque son bacterias multidrogoresistentes. Muy bien, tercer grupo, lipopéptidos. Su nombre te indica, ¿no? Es parecido a la polimixina, porque tiene también una cadena peptídica y tiene una cadena lipídica. Es parecida estructuralmente a la polimixina. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la polimixina es lineal, el lipopéptido es cíclico, ¿ya? Es de estructura cíclica, ¿ya? Entonces, ¿quién es el representante de los lipopéptidos cíclicos? La daptomicina es el representante de los lipopéptidos cíclicos. Y volvemos, al igual que la vancomicina. ¿Dónde se emplea la daptomicina? Sobre todo para bacterias gram positivas. Para bacterias gram positivas. ¿Por qué? Por su efecto. Pero miren dónde es el efecto. Si bien es cierto, miren dónde se une la daptomicina. Miren, en las bacterias gram positivas, la daptomicina ingresa y se une a la membrana citoplasmática de las gram negativas. Al unirse a las membranas, a la membrana citoplasmática, induce a que se forme poros. ¿Poros de qué? Poros o canales de potasio. Entonces la daptomicina se une a la membrana y se forman poros, que son canales de potasio. Si la bacteria abre canales de potasio, el potasio sale, ¿no es cierto? Porque ¿dónde es más abundante el potasio? En el intracelular. Entonces, si abro canales de potasio, miren cómo el potasio sale. ¿Y qué voy a generar en la membrana? La voy a hiperpolarizar, la voy a volver más arriba positivo, ¿no? En el externo. La hiperpolarizo. Y de esa manera se altera, al hiperpolarizar la membrana, voy a alterar su transporte. Por lo tanto, altera procesos vitales de la bacteria como síntesis de ácidos nucleicos y síntesis de proteínas, ¿ya? Ese es el efecto al final de la daptomicina. No produce lisis. ¿Quién produce lisis? La polimixina. La polimixina sí producía lisis, ¿te acuerdas? Rompía la membrana, desestabilizaba, función detergente. En cambio, el lipopéptido
se une a la membrana y forma poros. Es más elegante en su actuar porque forma canales, el potasio sale, hiperpolariza la membrana y deja que funcione procesos vitales como síntesis de ácidos nucleicos y síntesis de proteínas, causando muerte celular, porque este es bactericida, pero sin lisis de la bacteria. Causa muerte, pero sin lisis. ¿Estamos? Efecto bactericida. Es también un antibiótico dosis dependiente. Me importa más la concentración que el tiempo que esté por encima del zinc, ¿no? Muy bien, entonces, ¿para dónde es su espectro? Para gram positivos. Pero no cualquier gram positivo. Al igual que la vancomicina, la daptomicina se utiliza para gram positivos resistentes como Staphylococcus aureus, meticilino resistente, y vancomicino resistente. Cuando tengo un Staphylococcus aureus meticilino resistente, le doy vancomicina. Pero si es vancomicina resistente, le doy daptomicina. Esta es de elección en infecciones de piel y tejidos blandos, en la cual el causante es Staphylococcus aureus, meticilino resistente o vancomicina resistente. ¿Estamos? O bacteriemias, endocarditis por Staphylococcus aureus. ¿Ah? Acuérdense, entonces en casos de ese aureus, meticilino, vancomicina resistente, podemos utilizar la daptomicina. Reacción adversa, mialgias, ¿ya? Mialgias, o sea, es un antibiótico miotóxico. Entonces, eso hay que saber, porque le explicamos al paciente, cuando usa daptomicina, si el paciente siente dolor muscular, mialgias, hay que suspender el antibiótico, porque estamos generando ya toxicidad. Entonces, cuando hay mialgias o cuando se eleva la enzima, ¿qué enzima es la del músculo? La CPK. Si tengo la CPK más de 5 veces elevado su valor normal, en este caso se suspende la daptomicina, ¿no? Entonces, si les preguntaran, ¿cómo controlo los efectos adversos de la daptomicina? Con CPK, porque es un antibiótico miotóxico, ¿no? Es un antibiótico miotóxico, recuérdense de ese dato. Muy bien, entonces ahí hemos visto los que actuaban en la pared, vancomicina, y los que actuaban en la membrana, polivixina y daptomicina. Ahora vamos a ver otro grupo de antibióticos en las cuales se altera la síntesis de proteínas, ¿verdad? Y acá vamos a recordar un poquito de biología para ver dónde es el efecto de cada uno de los antibióticos. Entonces recuerden que para formar proteínas, entonces el que trae el mensaje genético para formar proteínas es el ARN mensajero, ¿no? Que es esta cadena que ustedes están viendo, miren, en dirección de 5' a 3', ¿no? Miren, esta cadena que ven de ácidos nucleicos viene a ser el ARN mensajero, que como su nombre lo indica, está trayendo el mensaje genético del ADN del núcleo. Entonces, ¿dónde está el ARN mensajero? En el citoplasma, ¿no? Está trayendo el mensaje genético. ¿Y quién lo va a decodificar? El ribosoma. El ribosoma lo va a decodificar. Y de esa manera va a formar, miren, esta cadena de aminoácidos conocido con el nombre de proteínas, ¿no? Entonces, miren cómo el ribosoma, que en este caso de la bacteria, recuerden que ribosoma tiene la bacteria 70S, ¿no? El ser humano tiene 80S. La bacteria es 70S su ribosoma. Y ese ribosoma 70S se divide en dos subunidades. La subunidad 30S, que es la pequeñita, que es esta de acá, que se une al ARN mensajero, y la subunidad más grande, que es 50S. ¿Ya? La bacteria tiene ribosoma 70S, con dos subunidades, 30S y 50S. Entonces, la subunidad 30S, miren cómo se une al ARN mensajero, ¿no? Miren cómo se une al ARN mensajero. Y luego, la subunidad 50S va a formar los sitios por donde van a entrar los aminoácidos para formar las proteínas. El sitio inicial, el sitio A, donde van a entrar los aminoácidos nuevos,
sitio A, y el otro que es el sitio P, donde se va a formar el enlace peptídico. Entonces se va formando la cadena de aminoácidos y se va formando la proteína. Entonces acá se forma en primer lugar el llamado complejo de iniciación. ¿Qué es el complejo de iniciación? Cuando el ARN mensajero se une al ribosoma 30S. Se une al ribosoma 30S. Ese es el complejo de iniciación. ¿Quién bloquea ese complejo de iniciación? Lo bloquea, como pueden ver, las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Acá jalen una flechita también, ¿ya? Porque las tetraciclinas y los aminoglucósidos bloquean el complejo de iniciación. ¿Y quién forma el complejo de iniciación? ¿Qué subunidad? La subunidad 30S. Por eso cuando les digan dónde actúa la tetraciclina, el aminoglucósido, inhibiendo la subunidad 30S de los ribosomas de la bacteria. Ahí actúa. ¿Estamos? Muy bien. Ese es el complejo de iniciación. Una vez que se ha formado ese complejo de iniciación, ¿qué tiene que ver ahora? Hacer crecer la cadena de aminoácidos, ¿no? Entonces miren cómo por el sitio A, miren este ARN de transferencia está trayendo el aminoácido. Se llama así transferencia porque está transportando el aminoácido que entra al sitio A, que está libre. Miren cómo entró al sitio A. Y ahora, ¿qué va a pasar ahí? Este aminoácido nuevo que ha venido acá va a pasar a la cadena grande. Miren cómo acá hay un proceso llamado de transpeptidación. ¿Por qué transpeptidación? Porque se ha formado el enlace peptídico. Este aminoácido estaba solito y ahora miren, forma parte de la cadena. ¿Por qué forma parte de la cadena? Porque se ha formado el enlace peptídico. Entonces se llama transpeptidación. ¿Ah? Transpeptidación. ¿Por qué se formó el enlace peptídico? ¿Quién inhibe la transpeptidación? El cloranfenicol. ¿Qué es la transpeptidación? La formación del enlace peptídico para formar las proteínas. Eso lo inhibe el cloranfenicol. Ya está. Pero una vez que tenemos, miren, ya se formó el enlace peptídico y el aminoácido nuevo ya está unido a la cadena formada, ahora ¿qué tengo que hacer? Dejar el sitio A libre. Entonces, nuevamente la cadena se mueve para dejar al sitio A libre. ¿Para qué? ¿Para qué dejamos al sitio A vacío? Para que venga otro aminoácido nuevo. Entonces, este cambio de dejar el sitio A libre, vacío, para que entre un nuevo aminoácido se llama translocación. Translocación. ¿Ya? Para dejar el sitio A vacío. ¿Quién inhibe la translocación? La translocación es inhibida por los macrólidos y por las estreptograminas. Por los macrólidos y las estreptograminas. ¿Ya? Entonces, ¿qué procesos estamos viendo para la síntesis de proteínas? Complejo de iniciación, transpeptidación y translocación. Y en todo momento, ¿qué está pasando? Que el ribosoma está leyendo la información del ARN mensajero, ¿no? El ribosoma está leyendo la información del ARN mensajero, ¿no? Entonces, ¿quién afecta el complejo de iniciación? Repito, tetraciclinas y aminoglucósidos. ¿Quién afecta la transpeptidación? Cloranfenicol. ¿Quién afecta la translocación? Macrólidos y estreptograminas. Y además el aminoglucósido, además de afectar el complejo de iniciación, miren lo que hace, produce una lectura errónea del ARN mensajero. Además de afectar el complejo de iniciación, engaña a la bacteria a que forme proteínas, pero esas proteínas son anómalas, disfuncionales, porque hace una lectura errónea de la traducción del ARN mensajero. Entonces el aminoglucósido puede afectar el complejo de iniciación o hace que se formen proteínas disfuncionales porque produce una lectura errónea del ARN mensajero, ¿no? Ahí están los efectos. La mayoría son bacteriostáticos, excepto aminoglucósidos y
las streptograminas. Todos son bacteriostáticos, excepto aminoglucósidos y streptograminas. Esos son bactericidas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso es para que se den cuenta dónde actúa cada uno específicamente, ¿no? Muy bien. Y comenzamos con el grupo de los bactericidas de la síntesis de proteínas, que como les había mencionado, es el aminoglucósido, ¿no? Entonces, presentamos al aminoglucósido como un antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas, donde afecta el complejo de iniciación y ¿qué más produce? Lectura errónea del ARN mensajero. Es bactericida. ¿Y a qué subunidad afecta? A la 30S. Miren cómo afecta el complejo de iniciación. Si se acuerdan por bioquímica, ¿cuál es el primer aminoácido de las proteínas de la bacteria? Formilmetionina. Ahí está, miren, la formilmetionina. Es el primer aminoácido de las proteínas de las bacterias. De esa manera reconocemos, ¿no?, que es una bacteria, ¿ya? La formilmetionina. Entonces miren cómo el aminoglucósido se une a la subunidad 30S y afecta el complejo de iniciación. Pero si la bacteria ya está formando proteínas, lo que hace el aminoglucósido es producir una lectura errónea del ARN mensajero. Entonces tiene doble efecto, como ven. Y al tener ese doble efecto, eso le da una explicación bioquímica de por qué tiene más efecto que los otros. Y por eso su efecto bactericida. Esa es una de las razones, porque tiene dos eventos en la inhibición de síntesis de proteínas. Y otra explicación por qué el aminoglucósido es bactericida y no bacteriostático como la mayoría que inhiben la síntesis de proteínas, es que el aminoglucósido, para que entre al citoplasma, porque acá estamos en el citoplasma, ¿qué ha pasado? Ha tenido que atravesar la pared y la membrana de la bacteria. Al atravesar la pared y la membrana, el aminoglucósido lo que hace es utilizar oxígeno. ¿Qué utiliza el aminoglucósido para atravesar la membrana y la pared de la bacteria? Utiliza oxígeno. Y al utilizar oxígeno, forma radicales libres y tiene un efecto tóxico en la membrana de la bacteria de forma indirecta. Eso explica también por qué el aminoglucósido es bactericida, porque daña la membrana, ya que genera un estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque utiliza oxígeno. Para que el aminoglucósido pueda entrar o pueda atravesar la pared y la membrana de la bacteria, necesita oxígeno. Por lo tanto, ¿a qué bacterias no cubre el aminoglucósido? Anaerobias. Nunca, por efecto del antibiótico, las bacterias anaerobias son resistentes a los aminoglucósidos. De manera natural son resistentes. ¿Por qué son resistentes de manera natural? Porque para que el aminoglucoso entre al citoplasma de la bacteria, tiene que haber oxígeno, ¿ya? Por eso los anaerobios son resistentes al efecto de los aminoglucósidos de manera natural, ¿ya? Muy bien. ¿Quiénes son los representantes? Miren, ahí está: streptomicina, gentamicina, amica y tobramicina. Estos se administran por vía parenteral, vía intramuscular, vía endovenosa, vía parenteral. ¿Hay aminoglucósidos por vía oral? Sí se puede dar por vía oral, pero, ojo, pasa igual que la vancomicina, solo se quedan en el tracto digestivo, no se absorben. ¿Qué aminoglucósidos se dan por vía oral? La neomicina. ¿Ya? Acá faltó ponerles la neomicina. La neomicina es un aminoglucósido que se da por vía oral y solo tiene efecto en el tubo digestivo. No tiene efecto sistémico porque no se absorbe. Pasa algo similar con la vancomicina que explicamos en casos de la colitis pseudomembranosa, ¿ya? Estos sí se administran por vía parenteral, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es su espectro? Ahí está su espectro. Bacilos gram negativos aerobios. Ese es el efecto, o las bacterias que son muy sensibles a los aminoglucósidos.
bacilos gram negativos aeróbicos. Nunca los anaerobios, acuérdate de ese dato. Los anaerobios son resistentes naturales. ¿Y dónde predominan los bacilos gram negativos aerobios? En el intestino, ¿no? Por eso hablamos de las enterobacterias. Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, etc. ¿Ya? Las enterobacterias son muy sensibles por aminoglucosas. Y algunas cepas de estafilococo también podemos utilizar. ¿Ya? Pero su principal indicación son estos. Bacilos gram negativos, donde están las enterobacterias, ¿no? Escherichia coli, Proteus, Klebsiella. Por eso se utiliza en infecciones urinarias los aminoglucósidos. Escherichia coli predomina en ITU, en infecciones urinarias. ¿Ah? Enterobacter, que es otro grupo de bacilos gram negativos, Citrobacter, Pseudomonas, ¿no? Siempre cuando utilizo un beta-lactámico para Pseudomonas, lo combino con un aminoglucósido. Ese es el efecto sinérgico, ¿no? Beta-lactámico, bactericida. Aminoglucósido, bactericida. Sinergia. ¿Ya? ¿Qué cefalosporina es antipseudomónica? De tercera generación. ¿Ceftriaxona? No. Ceftazidima, ¿no? Entonces damos ceftazidima más gentamicina para Pseudomonas. Siempre en Pseudomonas es politerapia. Ceftazidima más gentamicina. De cuarta generación, antipseudomónica, cefepime. Cefepime más gentamicina para Pseudomonas. ¿Estamos? Politerapia para Pseudomonas, ¿no? Por eso cubre los aminoglucósidos muy bien Pseudomonas, pero en terapia combinada. Amicacina, Neisseria, Psalmophilus, cubre, en este caso amicacina para este grupo, ¿no? Neisseria, Psalmophilus, y algunos cocos gram positivos, como ven, ¿no? Staphylococcus aureus, epidermidis, etc. Bacilos gram positivos por ahí, Listeria. Pero para Listeria de elección es ampicilina, no aminoglucosa. Cubre, pero no es de elección. Y anaerobios, ahí está bien claro, no tiene actividad. ¿Por qué? Ya lo saben. Recuerden, ustedes van a ser médicos, tienen que saber el por qué, no solo dar por dar. Tienen que saber por qué no tiene actividad sobre los anaerobios, ¿no? Porque ya lo hemos explicado, ¿no? ¿Cuál será el principal mecanismo de resistencia de los aminoglucósidos? Es igual que la de los betalactámicos. ¿Cuál es el principal mecanismo de los betalactámicos? Muy bien, producción de enzimas. ¿Cómo se llaman esas enzimas? Beta-lactamasas, ¿no? Por eso le dábamos inhibidores de beta-lactamasa. Acá también se forman enzimas, ¿ya? Acetiltransferasas, adeniltransferasas. Esas enzimas, acetiladeniltransferasas, lo que hacen es inactivar a los aminoglucósidos, ¿ya? Entonces, cuando te pregunte cuál es el principal mecanismo de resistencia de los aminoglucósidos, es igual que de los belactámicos. Producción de enzimas que inactivan a el antibiótico, ¿ya? Al antibiótico. Y cuando te digan cuál de los aminoglucósidos es resistente a esas enzimas, por lo tanto va a tener menos resistencia bacteriana, la amicacina. La amicacina es la que tiene más resistencia a las enzimas. Por eso cuando una bacteria, por ejemplo Escherichia coli, es resistente a gentamicina, ¿qué puedo dar? Amicacina. No cambio otro grupo. ¿Por qué no cambio otro grupo? Porque no hay reacción cruzada. El hecho de que sea resistente a genta no quiere decir que sea resistente a mica, porque la amicacina es, en este caso, resistente a las enzimas que producen la resistencia bacteriana, ¿no? Ese es el concepto. Muy bien. ¿Ya está? Ese es el mecanismo de resistencia, entonces. ¿Dónde lo utilizamos? Ahí está, miren, en profilaxis por vía oral. Mirad, para cirugía de colon, los cirujanos utilizan neomicina para disminuir la flora bacteriana del colon, ¿no? Miren,
Neomicina se utiliza por vía oral, ¿no? Acuérdate. Encefalopatía hepática en el paciente con cirrosis. El paciente con cirrosis tiene daño neurológico porque las bacterias del colon están produciendo mucho amoníaco. Entonces, ¿qué hacemos en esos pacientes cirróticos que tienen alteración de las neuronas? Le barremos la flora del colon, le limpiamos el colon para que las bacterias produzcan menos amoníaco. Por eso se utiliza la neomicina para encefalopatía hepática, ¿no? Muy bien, miren, en monoterapia, en casos de gonococo, aunque en gonococo de elección es más la ceftriaxona, ¿ya? Para gonococo, ceftriaxona, ciprofloxacino, ¿no? En casos de protozoarios, también aminoglucósido tiene cierto efecto, ¿ya? Como la paramomicina, que se usa en infecciones por amebas o viarias durante el embarazo, ¿no? Terapia combinada, esta es la elección. Terapia combinada ¿con quién? Con beta-lactámicos. Una buena sinergia es beta-lactámico más aminoglucósido. Ahí está, infección por bacilos gram negativos, severas, infecciones por micobacterias. ¿Qué micobacteria? Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esto lo van a ver en antituberculosos. Streptomicina tiene efecto contra Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, micobacteria, streptomicina, ¿no? Infecciones también por estafilococos, porque tienen cobertura gram positivos en neutropenia febril para cubrir a Pseudomonas, ¿ya? En infecciones del ojo, en endoftalmitis o infecciones también de piel, ¿ya? Eso es efecto. Muy bien, de los aminoglucósidos. Efectos adversos, muy importante el efecto adverso, la ototoxicidad irreversible. Daña el oído de forma irreversible. Por eso, a la mínima alteración del oído, hay que suspender el aminoglucósido. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando uno utiliza entonces el aminoglucósido, lo primero que se va a afectar en la audición son las frecuencias altas, las frecuencias agudas, ¿ya? Los chillidos, los silbidos, eso es lo que se afecta como primera alteración en la función auditiva cuando se usa los aminoglucósidos. Lo primero que se afecta son los sonidos de frecuencias altas, los sonidos de frecuencias agudas, ¿ya? Y por ello debemos suspender. Entonces no te olvides, ototóxico, ¿ya? De forma irreversible, ¿ya? Cuando ustedes han visto la función auditiva tiene dos lados, ¿no? La función coclear, que es la que conocemos de audición, y la función vestibular, que es el equilibrio, ¿no? Entonces el paciente tiene alteración para los sonidos que hemos dicho agudos, altos, esa es la alteración coclear. ¿Cuál es el aminoglucósido? Que tiene más ototoxicidad coclear como tal, la amikacina. La amikacina es bien ototóxico coclear. En cambio, la función vestibular, equilibrio, ¿quién es el más ototóxico vestibular? La streptomicina. Es el más ototóxico vestibular, la streptomicina. ¿Y quién genera la nefrotoxicidad? La nefrotoxicidad es reversible, a diferencia de la ototoxicidad. ¿Por qué? Porque las células cocleares, si tú te acuerdas, las células ciliadas de la cóclea no se regeneran. Cuando se dañan, no se regeneran. En cambio, en el riñón, ¿qué afecta el aminoglucósido? El túbulo contorneado proximal. Afecta las células tubulares, generando necrosis. Y esa necrosis, entonces mueren las células del túbulo, pero esas células se regeneran, ¿no? Esa es la característica del túbulo proximal, que sus células se pueden regenerar. Por eso la nefrotoxicidad es reversible, ¿ya? Es reversible. ¿Y quién es el aminoglucósido más nefrotóxico? Gentamicina. Gentamicina es el más nefrotóxico como tal, ¿ya? Gentamicina. Muy bien. Y si les preguntaran, entonces,
si les preguntaran quién es el más ototóxico coclear, amikacina. Vestibular, streptomicina. Y el más nefrotóxico, gentamicina. Y el aminoglucósido más tóxico, tanto ototóxico como nefrotóxico, los dos, es neomicina. Neomicina es el más tóxico de todos. Es por eso que se utiliza solo por vía oral, no se utiliza por vía sistémica, porque la neomicina es muy tóxica, muy nefrotóxica y muy ototóxica, ¿no? Por lo tanto, si les preguntaran quién es el más ototóxico y nefrotóxico y solo se administra por vía oral, la neomicina, ¿no? Y un tercer efecto es el bloqueo neuromuscular. Lo que el aminoglucósido hace es evitar la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, ¿no? En la unión neuromuscular se afecta la liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor de la unión neuromuscular. Por lo tanto, ¿en qué pacientes está contraindicado estos antibióticos? Miastenia gravis. Cuando vean la parte de neurología, esta patología llamada miastenia gravis ya está per se alterado la unión neuromuscular. Entonces no podemos dar, ¿no? Bloqueo neuromuscular, los aminoglucósidos, contraindicado en pacientes con miastenia gravis. Y si se genera ese efecto de parálisis, ¿cómo corregimos? Dando gluconato de calcio. Se corrige dando gluconato de calcio. Cuando se genera ese bloqueo neuromuscular que puede llevar al paciente a parálisis respiratoria. Y ahí el antídoto es gluconato de calcio, ¿no? ¿El aminoglucósido es tiempo o dosis dependiente? Es dosis dependiente. Por lo tanto, me importa que esté más tiempo por encima del zinc o su concentración máxima. Su concentración máxima, ¿ya? Es un antibiótico dosis dependiente. Por lo tanto, cuando te pregunten ¿qué es mejor dar al aminoglucósido? ¿Una vez al día, bastante dosis? ¿O es mejor darle poquito, varias veces al día? Una vez, alta dosis. Porque es un antibiótico dosis dependiente, ¿no? Pero alguien me dirá, pero doctor, yo he leído por ahí, porque siempre les he recomendado que vengan leyendo. Si vienen sin leer, van a captar solo el 30%. Si vienen leyendo, van a captar 50-70% de la información que se les da en este tiempo que es corto. Entonces alguien me dice por ahí, yo he leído, doctor, que el tiempo de vida media de los aminoglucósidos es corto. Entonces, ¿cómo es que le voy a dar una vez al día? Entonces, una explicación es que es dosis dependiente, ¿no es cierto? No me importa el tiempo, me importa la dosis. Pero otro efecto, ¿por qué solo se debe dar una vez al día? Es que el aminoglucósido tiene el llamado efecto postantibiótico. ¿Qué quiere decir el efecto postantibiótico? Que por más que el aminoglucósido ya no esté en la sangre, ha dejado un efecto. Ya no está en la circulación, pero tiene efecto bactericida. Eso se conoce con el nombre de efecto postantibiótico. El aminoglucósido está por debajo del zinc, pero sigue matando bacterias. Y ese efecto puede durar de 2 a 7 horas. Entonces, cuando te pregunte ¿por qué el aminoglucósido es mejor darlo una vez al día, dosis altas? Por 2 razones. Porque es un antibiótico dosis dependiente y porque tiene efecto post-antibiótico. Por esas 2 razones es que cuando tú veas el uso de aminoglucósidos, debes darlo mejor, dosis altas, una vez al día. Y ahí te vas a, digamos, vas a discrepar con algunos que a veces, de acá a ustedes 10 años, ya a veces estas cosas se nos olvida, es común, si no lo repasamos, entonces se nos olvida. Entonces van a ver que muchos especialistas, como ya se han abocado tanto, ¿no?, a la parte especial de la especialidad médica de su rubro, muchas veces se olvidan de estos detalles y producen reacciones adversas. Por ejemplo, he visto varias veces que los ginecólogos, los obstetras para infecciones urinarias dan gentamicina cada 8 horas y a dosis bajas.
Entonces no estoy conociendo el perfil que tiene el antibiótico. Porque si lo doy a dosis bajas y varias veces al día, no estoy consiguiendo el efecto máximo del antibiótico, y segundo, estoy haciendo que el antibiótico genere más reacciones adversas, nefrotoxicidad u ototoxicidad. Entonces ahí hay que conocer bien, y esto nunca se olviden porque esto obviamente no va a cambiar, ¿no? Entonces el aminoglucósido es mejor una vez al día y dosis máximas. Ahí voy a conseguir el efecto máximo, ¿correcto? Y menos reacciones adversas. ¿Qué pasó? Ya, terminamos. Ya, les doy por virtual, ¿ya? ¿Están cansados? Ya, vamos rápido entonces, ya. Muy bien, ya. Vamos a ser rápido entonces. ¿Están cansados? No hay problema. Yo también he sido estudiante como ustedes. Me dormía, estaba cansado, pero eso. Ya. Miren, el grupo de las tetraciclinas se clasifican por su tiempo de vida media o por su generación. ¿Ya? Esto es por su tiempo de vida media. Efecto bacteriostático, miren, igual que los aminoglucósidos, 30S, ¿ya? Pero no matan a las bacterias, solo inhiben su crecimiento, es bacteriostático. ¿Dónde afecta el complejo de iniciación? Miren, el complejo se mete para que el otro aminoácido no ingrese. Afecta el complejo de iniciación. Y es de amplio espectro, a diferencia del aminoglucósido. Afecta gram positivos, gram negativos y algunos aerobios. Como pueden ver, miren, gram positivos, gram negativos, y sobre todo para bacterias intracelulares. Ese es el gran aporte de las tetraciclinas. Intracelulares, clamidia, rickettsia, micoplasma. ¿No? Ahí es de elección. Espiroqueta, sífilis. Acuérdate, ¿no? Treponema pálido. ¿Cuál es el antibiótico de elección para sífilis? Penicilina, ¿no? G-benzatínica. Pero si el paciente es alérgico a penicilina, ¿qué le das? Tetraciclina. Cuando el paciente es alérgico a la penicilina, le das tetraciclina, ¿ya? Por eso acá está espiroqueta, ¿ya? En clamidia, en rickettsia, en micoplasma también tiene cobertura para algunos protozoarios, ¿ya? Por lo tanto lo indicamos en estas infecciones. Por ejemplo, para brucelosis se utiliza una tetraciclina, que es la doxiciclina, ¿ya? Más rifampicina. En Brucela es combinada por consumir leche contaminada, ¿no? Productos lácteos contaminados o contacto con ganado. Es doxiciclina más rifampicina. Para cólera es de elección. ¿Cuál es el tratamiento más importante para cólera? Hidratar al paciente. Pero para evitar que se sigan contagiando, porque la transmisión es por agua contaminada, hay que erradicar a la bacteria. ¿Cómo mato al vibrio cólera? Con doxiciclina 300 miligramos dosis única. Doxiciclina 300 miligramos dosis única. Cólera también es de elección. En úlcera péptica es alternativa. En acné, los que han sufrido de acné y han ido al dermatólogo, les ha recetado doxi o minociclina, que es una tetraciclina de segunda generación. Minociclina, ¿ya? ¿Para qué bacteria? Propionobacterium acnes, ¿no? Propionobacterium acnes. Mordedura por animales. Miren esta bacteria que está en la boca de los gatos, de los canes, Pasteurella multósida. Esta bacteria también es afectada con las tetraciclinas. Para espiroquetas, para sífilis, cuando es alérgico a la penicilina, acuérdense. Y las intracelulares. ¿Quiénes son intracelulares? Clamidia, micoplasma y rickettsia. Acuérdense de esas tres bacterias intracelulares que son sensibles a las tetraciclinas, ¿ya? Efecto adverso. La tetraciclina es una patada al estómago. El que ha tomado tetraciclina habrá sentido náuseas, vómitos, epigastralgia, diarreas. ¿Estamos? Es una patada, es muy tóxica, ¿ya? Y puede generar también toxicidad vestibular, mareo, vértigo, incluso puede producir pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda. ¿Y por qué está contraindicado en gestantes y niños menores de 8 años?
Porque genera esto, alteración del esmalte dentario y genera hiperpigmentación, ¿ya? Por eso está contraindicado en gestantes y niños menores de 8 años. No podemos utilizar porque genera pigmentación del esmalte dentario y también inhibe la formación del esmalte. Por eso en gestantes está contraindicado, ¿ya? Produce deformidades óseas también. En casos graves ya produce necrosis hepática, fotosensibilidad, en el caso de las tetraciclinas de primera generación, y también aumento de la presión craneal, pero de forma benigna, ¿no? Las tetraciclinas, a diferencia de los aminoglucósidos, habíamos dicho que son bacteriostáticos, las tetraciclinas, y son tiempo o dosis dependiente. Acuérdense, son tiempo dependiente, ¿ah? Aminoglucósido es dosis dependiente, este es tiempo dependiente, igual que los beta-lactámicos. Y esta es la tetraciclina de tercera generación. ¿Cuál es la tetraciclina de tercera generación? La tigeciclina, que lo vendieron como el antibiótico que cubría todo, ¿ya? Cubría a gram positivos, gram negativos, anaerobios, amplio espectro. Inhibía el complejo de iniciación, como cualquier tetraciclina. Entonces la vendieron como el antibiótico estrella de los bacteriostáticos, porque cubría todo. Pero ¿cuál era el problema? Que no cubría a esta bacteria que causaba bastante mortalidad en el hospital, que es Pseudomonas. Y se vino abajo, ¿no? Porque Pseudomonas causa bastante muerte en el ambiente hospitalario. Es una bacteria drogoresistente, ¿ya? Entonces, en casos de Pseudomonas, y también está su compañera Proteus mirabilis, es resistente a la actividad de la tigeciclina, que es una tetraciclina de tercera generación, ¿ya? Entonces ese es el gran inconveniente, que no cubre a Pseudomonas, pero sí a Staphylococcus aureus, miren, meticilino resistente, vancomicina resistente, bacilos gram negativos como Acinetobacter, Enterobacter, bacteroides, que es una bacteria anaerobia. Como ven, cubría muy bien, y a las bacterias drogoresistentes, pero no cubría a Pseudomonas, ¿ya? No cubría a Pseudomonas. Muy bien. Cloranfenicol es también un antibiótico bacteriostático, pero ya nos diferenciamos porque bloquea la subunidad 50S, que bloquea la translocación. Miren cómo se mete el cloranfenicol y evita que el sitio A quede vacío, ¿no? Que se llama la translocación. Es bastante liposoluble, por eso hay por vía oral y vía endovenosa, muy liposoluble, por eso se da por vía oral y es de amplio espectro, ¿ya? Cubre gram positivos, gram negativos, anaerobios, o sea, tiene buen espectro el cloranfenicol. Pero ¿por qué no se utiliza? Por su reacción adversa. ¿Cuál es la reacción adversa que más genera miedo para prescribir este tipo de antibióticos? La anemia aplásica, ¿ya? La aplasia medular. ¿Cómo está, doctor? Sí. Buenos días. Con la venia del doctor, venía por dos temas. Pongan atención, por favor. La primera es muy importante para toda la promoción. Y la segunda cosa que voy a hablar corresponde a un segmento de ustedes, de una parte de la promoción. Ya, vamos con el tema de toda la promoción. A nivel de comité académico, hace ya más de un mes, veníamos evaluando algunos detalles estrictamente académicos, nada más. Y estábamos preocupados por, alguien lanzó una idea en el sentido de, ¿y cómo estarán los alumnos de sexto año que en ese momento van a, me refiero a los internos que ya están terminando
y a los de sexto que van a entrar a internado, con el propósito de que este fin de año, en el mes de noviembre, viene el examen que a los internos les toman la Asociación de Facultades de Medicina, el famoso examen de NAM para ellos, ¿correcto? Y siempre estamos preocupados porque lo que queremos como institución es que todo esté al tope, a buen nivel, hablemoslo de esa manera. Es un examen común y corriente, pero cuando se trata de un examen de estos donde se valida, se evalúa todo, es a todo dar, a todo tren, ya es a matar, ¿no? Ya la primera parte, hay una primera parte, media hora de reposo, segunda parte son 4 horas de examen, que la gente sale media masacrada, pero después hay una valoración, uno por uno, y para todo el grupo promocional. Bien, se nos ha ocurrido en la Facultad de Medicina hacer un punto de quiebre, y desde este año, desde este momento, desde el sábado, vamos a comenzar. Pero no solamente con los alumnos de sexto año que en este momento van a pasar al internado, en donde lo que pretendemos es, ya tienen 6 años estudiando acá, cuál será el nivel que ellos han alcanzado y cómo llegan al internado por parte nuestra. Esa es la idea para sus compañeros de sexto año. Pero alguien metió un poquito la cucharita y también dijo, ¿y cómo pasarán los de tercero a hospitales? Entonces, ya nos íbamos, ya nos íbamos en el comité académico y otra vez nos tuvimos que sentar. ¿Y por qué nos habíamos olvidado de nuestros queridos alumnos de tercer año? Muy bien. Conclusión. Están ustedes invitados muy cordialmente y les vamos a hacer un favor porque es una cuestión previa a la clase que tienen a las 12 del día, no sé de qué es el sábado, hemos hecho un seguimiento, yo hice un seguimiento, sé que a las 12 tienen clase. Bueno, ese día, el sábado que viene, pueden venir 2 horas antes, a las 10, de frente al auditorio. ¿Para qué? Les hemos preparado con mucho cariño y pundonor y fuerza un examen bien bonito, 100 preguntas, 2 horas, mismo examen de NAM para los internos. ¿Pero para qué? Sí, no es broma. A ver, no es broma. ¿Qué cosa pretendemos? Ver qué nivel han alcanzado ustedes en 3 años de estudios en la Facultad de Medicina. Un momentito, pero me avisan que a 2 días del examen, sí. Podría haber sido el viernes que les esté avisando, porque se trata de eso. No que ustedes se preparen para el examen, sino ahorita, al fresco, en tiempo real, cuál es el nivel que tienen en este momento. Esa es la idea. ¿Y cómo es que yo sabría? Bueno, se va a valorar, se va a analizar, se va a hacer estadística, se va a hacer todo, pero con un grupo muy cerrado y lo garantiza el comité académico. ¿Yo quién soy? También comité académico, pero yo cuando vengo a hablar en nombre del comité, represento, discúlpenme, pero saben, es bien delicado mi situación. Cuando hablo por el comité, represento a todos los directores de esta Facultad de Medicina, y por eso tengo que hilar fino y andar con pies de plomo, porque inclusive cuando preparamos un acta con algunas decisiones como esta, que es una decisión del comité académico, entonces todos, la presidencia va asumiendo de que después se informa a los miembros del comité que se ha hecho la gestión y que debe haber un resultado, máxime si se trata de algo positivo. ¿Qué es lo positivo? La pretensión que tenemos. Pues se nos ha ocurrido y ¿saben qué? Lo vamos a hacer, definitivamente. Entonces, el señor decano acaba de llamarme y porque él sabía que iba a venir por acá. ¿Qué les vas a decir? Les expliqué todo lo que les he dicho, le comenté al doctor que iba a comentarles a ustedes. O sea, ¿cuál es la idea? Hay un nivel académico en este momento que ustedes han adquirido. Pero ¿cuál es ese nivel? El decano y los directores queremos saber porque eso es parte de la gestión. ¿Y para qué? La pregunta sería de ustedes. ¿Y para qué? Pues, como van a seguir estudiando,
a través del Departamento de Medicina y Cirugía, que los va a recoger el próximo año para 3 años más. Entonces, con ellos, la gestión nuestra y el comité académico detrás de toda la... O sea, nosotros somos grupo, como comité académico, y cada uno de nosotros, yo mismo me salgo del grupo y soy básicas. Se sale la doctora Gabriela del comité y es medicina. Se sale el doctor Fernando Herrera y es cirugía. ¿Ya? Y entonces, pero cuando nos entramos en el grupo, entonces tenemos que hacer una fuerza para el tema. De 10 a 12 se ha programado un evento importante académico para ustedes. Todo está listo, solo les vine a invitar para que se sirvan ustedes este buffet académico. Muy interesante. Es un verdadero buffet, porque las preguntitas están, ya vi el examen. Bien bonito, muy, es decir, es lo máximo. ¿Quieren saber? Vengan el sábado a las 10 de la mañana, pero antes en el auditorio. ¿Es escrito? Ojo, a ver, sí, es escrito. Atención, lo más importante viene ahora. A ver pues, un ratito. Permítame. Muy bien. No tiene esto. No tiene ningún valor para afectar promedios anuales, semestrales, ni nada. No. Es para que nosotros, como comité académico, es el comité y el señor decano, ahí encima de nosotros está él, para hacer la evaluación de la gestión y ver si es que hubiese algún problema para hacer ajustes, hablar con medicina y cirugía, a fin de que ellos lo reciban adecuadamente y les den lo que deben darles, si es que, por ejemplo, detectamos alguna pata coja que puede presentarse. ¿Cómo sabemos si hay algún problema? Haciendo lo que vamos a hacer. ¿Me entienden? Ustedes todavía tienen tiempo. Quienes están al filo de la navaja son sus compañeros de sexto, porque ellos ya se van el próximo año y de arranque el día 1 ya deben estar en su hospital. En mi época era así. El primer día del año era 1, pero es feriado, es 1. Ya estamos en la emergencia y eres tú. Ya no hay ayuda, eres tú. Ellos, pero ustedes, con ustedes todavía podemos hacer ajustes. Entonces, esto tiene una connotación especial. Créanme, piénsenlo, no lo piensen mucho. De 10 a 12, a las 12 en punto, se vienen corriendo de allá a acá a recibir su clase. Miren, hemos pensado hasta en eso. Somos lo máximo, ¿me entienden? Ok, los esperamos, No, miren lo que voy a decir. No se fallen a ustedes mismos. Nos han hecho trabajar. Ustedes no sabían que hemos estado trabajando para ustedes. Nadie sabía. Recién se enteran. Pero créanme, les digo seriamente, lo hemos hecho para ustedes también. Ojo, no es el mismo examen. El que va a dar sexto es otro examen. El que dan ustedes es otro examen. 100 preguntas, 2 horas. Es un entrenamiento, o sea, a lo ENAM, al mismo estilo de ENAM, para que sepan de qué se trata y vayan pensando bien cómo hacer. Ojo, no tiene validez, repito, el resultado en ningún promedio de nada que afecte su récord académico anual, semestral, ni nada. Pero si alguna vez pueda yo, un día que vengan acá a la facultad a recibir una teoría estando en hospitales, yo caigo. ¿Se acuerdan del examen que dieron? Puedo venir así. Ah, ya. Les tengo resultados y les enseño. Para que se vean. No. Atención. Atención. Un ratito. A ver, un momentito, pues. Un momentito. Cuando uno da resultados y hace evaluaciones de esta naturaleza, es una cosa, o sea, de grupo, de promoción. No es que, oye, aquí, Tito, mira la Marta, Roxana, uy, Roxana. No, pues no es eso. Eso se guarda. Yo, en nombre del comité, les doy garantía que es totalmente esto. Nadie. Es que está mi paquete vasculo nervioso en juego.
Si yo fallo, el que primero es el decano. Ahorita tengo que regresar y darle cuenta a ellos de lo que ha pasado en el salón. Me va a preguntar seguro, ¿y qué? ¿Cómo te han recibido? O sea, ¿hay aceptación? Porque, ojo, esto no ha tenido una cuestión previa, es un exabrupto. Igual a los de sexo también, ¿qué? O sea, es una cosa así. Porque, ¿por qué? De eso, atención, si yo aviso 4 meses antes, hay gente que por Dios, de repente si hubiera ido al Team Medic a prepararse donde se preparan para el examen de residencia. No, tampoco no es eso, sino que dense cuenta de lo que se trata. Bien, terminé. Nos vemos el sábado. No voy a venir en otro momento, por favor, cito a los delegados de este año, de tercer año, a mi oficina, vengan para hablar sobre este punto. Ya, hoy día, después que termine la clase, o antes, no sé, pero el límite me parece que es 1:30, ¿no es cierto? Ya, puede terminar antes, no sé, pero a la 1:30, todos los alumnos que tengan el problemita de epidemiología, que con alguien hemos estado conversando, no sé si está acá la delegada, en fin, ya, ok, hay un tema, solamente lo voy a comentar espectralmente, hay un tema de epidemiología, les tengo novedades muy importantes. Todos los alumnos con el tema de epidemio, aula 3, 1:30 en punto, no tengo más tiempo, 1:30 en punto, para conversar lo que les conviene saber, ¿ok? Por si acaso, el día de ayer ya emití el documento formal como comité académico también, en el sentido de la preparatoria que todos los tiempos a esta época más o menos hacemos, para lo que va a ser el curso de verano, va a haber curso de verano, ¿ya? Y en función de eso, algo de eso tiene que ver con el tema de epidemia, 1:30 al otro lado. Esperen noticias que dentro de la próxima semana deben estar saliendo oficialmente ya el tema de las novedades sobre esto, ¿ya? Nada más, muchas gracias. Y le pido disculpas en nombre de mía y de ustedes al doctor que se ha atrasado un poquito, ¿ya? Disculpe. 1:30, epidemia. Aula 3. Ya, a ver, chicos, retomamos rápidamente. Les mencionaba entonces que cloranfenicol tenía muy buen espectro, pero el problema era su reacción adversa, ¿no? Su principal reacción adversa, y que la hace como alternativa en muchas infecciones, es la anemia aplásica, ¿no? Genera problemas gastrointestinales, pero esta es la reacción idiosincrática, porque es una complicación rara, pero que se puede presentar, ¿no? La anemia aplásica, y que incluso puede evolucionar a casos de neoplasias hematológicas. Es por eso que muchas veces está como alternativa de infecciones. No es de elección, es en casos de alternativa, ¿no? ¿Y dónde se metaboliza el cloranfenicol? En el hígado, por conjugación. Entonces en los niños recién nacidos no se puede indicar cloranfenicol. ¿Por qué? Porque debido a que hay una inmadurez hepática en el bebito, se produce el llamado síndrome de niño gris, que es producto de que el cloranfenicol no se metaboliza y se acumula en la sangre y genera una coloración medio color ceniza, le llaman así, o coloración gris, ¿no? Es más cianosis, más distensión abdominal, más hipotensión, etc. ¿Ya? Eso se llama el síndrome de niño gris. En el caso de los macrólidos, que es otro grupo de antibióticos, estos también son bacteriostáticos, inhiben la subunidad 50S, pero bloquean la translocación. Son de amplio espectro, igual que las tetraciclinas. Cubren gram positivos, gram negativos, y es también indicado en bacterias intracelulares, sobre todo micoplasma, ¿ya? Sobre todo micoplasma. Es de elección los macrólidos en infección por micoplasma, es de elección en infecciones por Campylobacter, diarreas por Campylobacter, de elección es macrólido. Y para las neumonías producidas por micoplasma, ¿ya? Es de elección. También cubre clamidia, pero es de elección, clamidia es de elección tetraciclinas. Acá es alternativa, pero por ejemplo si una gestante
está infectada por clamidia, no puedo dar tetraciclinas. Entonces, en casos de que no puedo utilizar tetraciclinas, uso macrólidos para clamidia, ¿verdad? Como la acitromicina. Estos son los representantes: eritro, claritro y acitro. ¿Por qué lo pongo de color diferente a acitromicina? Porque si bien es cierto, estos dos antibióticos, ¿ya?, generan reacciones adversas, generan inhibición del citocromo P450 y tienen tiempo de vida media corta, ¿ya? Entonces son tóxicas, tienen tiempo de vida media corta, por eso hay que darla varias veces al día, y van a interaccionar con el citocromo P450, inhibiéndola. ¿Quién no tiene nada de eso? La citromicina. La citromicina se da una vez al día, porque su tiempo de vida media es larga. No interacciona con el citocromo, P450, y tiene menos efectos adversos, ¿ya? Por eso, por ese perfil diferente, la citromicina es de color diferente, ¿ya? Por ejemplo, en caso de clamidia, ¿ya, chicos? Infecciones por clamidia, se utiliza una tetraciclina, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 por 7 días para erradicar a clamidia, por 7 días. En cambio, cuando utilizo acitromicina, es 1 gramo dosis única. 1 gramo dosis única. ¿Por qué lo utilizo acitromicina en dosis única? Por su largo tiempo de vida media y su efecto posantibiótico, igual que los aminoglucósidos, tiene efecto posantibiótico. Por eso se utiliza en dosis única en casos de infección por clamidia el uso de acitromicina, ¿ah? Muy bien. Entonces, tratamiento de elección en Campylobacter, recuerden, en Bordetella pertussis también, causante de la tosferina, en Mycoplasma, en Ureoplasma, es de elección. En clamidia es alternativa, porque en clamidia es de elección tetraciclina, ¿ya? Miren esta interacción, ¿ah?, de la eritro, de la claritro, que inhiben el citocromo P450 y pueden aumentar la vida media de ¿quién? Miren, de teofilina. ¿Qué reacción adversa se acuerdan de teofilina que vimos en neumología? Convulsiones, ¿ya? Puede producir, si interacciona macrólido con teofilina, convulsiones. Anticoagulantes orales, warfarina, ¿ya? Macrólido con warfarina puede producir hemorragia. ¿Por qué? Porque la warfarina va a aumentar su tiempo de vida media. Intoxicación por digoxina. ¿Estamos? Estos son entonces las interacciones que tienen. Efectos adversos, este es el más frecuente: gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. ¿Por qué los macrólidos producen diarrea? Porque aumentan el peristaltismo intestinal, ¿ya? La eritromicina semeja a la acción de la motilina. Si te acuerdas de fisiología digestiva, la motilina aumenta el peristaltismo intestinal. La eritromicina estimula los receptores de motilina, ¿ya? Por eso produce diarrea, y también se utiliza como efecto ¿en dónde? En pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen enlentecimiento del intestino, del estómago. Eso se llama gastroparesia. Paresia es debilidad, debilidad gástrica. El estómago es lento. Los diabéticos tienen eso, gastroparesia diabética. En esos casos, el endocrinólogo utiliza eritromicina, no como antibiótico, lo utiliza para aumentar el peristaltismo intestinal, ¿ya? Entonces, recuérdate que aumenta el peristaltismo. Puede producir hepatitis, y esta es otra que no te debes olvidar, que es la prolongación del QT, y puede producir arritmias. ¿Qué arritmia se produce cuando se prolonga el QT? Torsades de Pons. La arritmia llamada torsades de Pons. Mucho cuidado con estos antibióticos en niñitos pequeños. Eritromicina, claritromicina, pueden producir prolongación del QT y torsades de Pons. Sobre todo cuando lo combinan con antihistamínicos. Ya les mencioné eso también, con terfenadina, que ya se retiró del mercado porque prolongaba el QT. Entonces acuérdate, macrólidos más terfenadina más antihistamínicos prolongan el riesgo de sufrir arritmias cardíacas. Y también es ototóxica
al igual que los aminoglucósidos, ¿no? Muy bien, de las lincosaminas, clindamicina es bacteriostático, bloquea la subunidad 50S. También afecta la translocación, la transferencia. Clindamicina, chicos, es de amplio espectro, pero deben recordar que es de elección para infecciones por anaerobios, sobre todo a nivel pulmonar. Abscesos pulmonares se tratan con clindamicina más ceftriaxona. Para abscesos pulmonares, para infecciones respiratorias por anaerobios, el de elección es clindamicina, ¿ya? Y es de amplio espectro porque no solo cubre anaerobios, sino a gram positivos aeróbicos y algunos protozoarios, miren, como toxoplasma, neumocistis y plasmodium, que produce malaria, ¿no? Muy bien, entonces es de elección en infecciones de tracto respiratorio, tanto superior como inferior. También se puede utilizar en infecciones intraabdominales o pélvicas, ¿no? Pero en estos casos el de elección, ya lo vamos a ver, es metronidazol. Cuando es pélvico, cuando es abdominal, es mejor metronidazol. Acá Clind es alternativa. ¿Dónde es de elección? En infecciones respiratorias, piel, hueso, partes blandas producidas por anaerobios. Clindamicina, ¿ya? Efecto adverso más importante, la colitis pseudomembranosa. Es el antibiótico más asociado a colitis pseudomembranosa, que es producida por la toxina de Clostridium difficile, ¿no? ¿Con qué tratamos la colitis? Con vancomicina por vía oral. Vancomicina por vía oral. Esta de acá, linezolid, pertenece al grupo de las oxazolidinonas, que es un bacteriostático, bloquea la subunidad 50S, ¿ya? 50S, como los macrólidos, el cloranfenicol, como hemos venido revisando, y va a inhibir la síntesis de proteínas, ¿ya? Sobre todo, ¿para quién se reserva el linezolid? Para cocos gram positivos resistentes. Estafilococo, estreptococo, enterococo, meticilino resistente o vancomicina resistente. Para los cocos resistentes, ahí entra el linezolid. También cubre a bacilos gram positivos, ¿ya? A bacilos gram positivos. Y una diferencia es que, si bien es cierto que vancomicina también cubre a estos grupos de bacterias, el linezolid cubre a enterococo, faecalis y a faecium. Cubre a los dos tipos de enterococos, faecium y faecalis. En cambio, vancomicina solo cubre enterococo faecalis y no faecium, ¿ya? Esa es una diferencia que deben recordar. Es una alternativa a la vancomicina. Cuando no puedas utilizar vancomicina, tu alternativa es linezolid en infecciones por S. aureus meticilino resistente. Esta es la alternativa. Y no es nefrotóxica como la vancomicina, pero sí genera problemas a nivel del hemograma porque puede producir plaquetopenia, que es su principal reacción adversa. Y en casos graves, acidosis láctica, ¿no? Muy bien. La streptogramina sí son bactericidas, pero se le tiene que dar juntas. Se utilizan los dos, unidas. Quinupristina más dalfupristina. Se utilizan los dos, bactericida, y bloquean a la subunidad 50S, inhibiendo la síntesis de proteínas. Este grupo de antibióticos también se utiliza, al igual que hemos visto con el linezolid, para cocos gram positivos. Faecium, pero no cubre a faecalis, invertido de la vancomicina, ¿no? Cubre a faecium, pero no a faecalis. S. aureus, epidermidis, neumococos, ¿ya? Para bacterias gram positivas aeróbicas, pero no cubre enterococo faecalis. Es de elección en infecciones por coco gram positivos, entonces, o de piel por estafilococo aureus, ¿no? Esta también, al igual que el macrólido, al igual que el cloranfenicol, bloquea el citocromo, ¿ah? ¿Qué grupo de antibióticos bloquean al citocromo del hígado? Macrólidos, cloranfenicol y streptograminas. Por lo tanto, pueden aumentar el tiempo de vida media, ¿no? Principal efecto adverso, mialgia, artralgias, ¿ya? Síndrome mialgias, artralgia. Parecido a la daptomicina, ¿no? Parecido a la daptomicina, ¿ya? Muy bien. Y terminamos con lo que vienen a ser los que inhiben los ácidos nucleicos.
y ahí tenemos las sulfonamidas. Miren dónde actúan las sulfas. Las sulfas son análogos del PABA. ¿Qué es el PABA? El ácido P-aminobenzoico. ¿Ya? Entonces miren, esta es la cadena de síntesis para formar bases nitrogenadas y ácidos nucleicos, ¿no? Ahí están los compuestos. Entonces, ¿quién actúa en el primer paso? Las sulfas. ¿Quién actúa después? El trimetropin. Son dos blancos terapéuticos. Las sulfas afectan a esta enzima llamada dihidrofolato sintetasa, en cambio el trimetropin a la dihidrofolato reductasa. Miren la diferencia. Sintetasa, S de sulfas, reductasa es trimetropin. Separadas, sulfa y trimetropin son bacteriostáticas, pero si yo junto las dos, nace este antibiótico que es cotrimoxazol. ¿Qué es el cotrimoxazol? Es la unión de sulfa más trimetropin. Y ahí sí es bactericida. Como cotrimoxazol sí es bactericida. ¿Quién es el otro bactericida? Quinolonas, las fluoroquinolonas, porque tienen un residuo de flúor que afectan a esta enzima, al ADN girasa. Y el metronidazol, que rompe las cadenas de ADN, ¿ya? Rompe las cadenas de ADN. Entonces miren, las quinolonas son bactericidas. ¿A qué enzima bloquean? A la topoisomerasa 2, o también llamada ADN girasa. Esta es la enzima que bloquean las quinolonas. ¿En qué bacterias? En las gram negativas. En las gram negativas bloquea la topoisomerasa 2, también llamada ADN girasa. Pero si es en las gram positivas, bloquea la topoisomerasa 4. A la topoisomerasa 4, en las gram negativas, en las gram positivas, perdón. Este es en las gram negativas, ¿no? La 2. La más importante, porque como ven, las primeras generaciones de las quinolonas cubren a gram negativas. Miren, primera generación, enterobacterias. Segundo, gram negativas aeróbicas, norfloxacino, ciprofloxacino. Tercera generación, además de gram negativo, cubre a gram positivo, levofloxacino. Y cuarta generación, anaerobios. Recién la cuarta generación cubre anaerobios, tipo moxifloxacino. Como te das cuenta, el espectro va aumentando de generación en generación. Las primeras generaciones cubrían a gram negativos, luego aumenta a gram positivos y finalmente anaerobios, ¿no? Indicaciones producidas por infecciones por gram negativos, infecciones urinarias, ¿no? Ciprofloxacino. Prostatitis en el varón, se trata con ciprofloxacino. Diarreas por salmonela, por las enterobacterias, como salmonela, shigella, es de elección. En salmonela y shigella, ciprofloxacino es de elección. En la diarrea del viajero, producido por E. coli enterotoxigénica, también es de elección. ¿Ah? La diarrea por shigella, por salmonela, por E. coli enterotoxigénica es de elección ciprofloxacino. Infecciones de tracto respiratorio también, ¿no? Sinusitis, otitis, neumonías. ¿Quién se utiliza para neumonías? Levofloxacino, neumonía intrahospitalaria. Porque levo, la ventaja es que cubre a cocos gram positivos que producen neumonías, ¿no? Infecciones, etc. ¿no? Efectos adversos, síntomas digestivos, nerviosos, mareos, insomnio. Y esta es la razón por qué está contraindicado en gestantes. Porque produce deformidad osteocartilaginosa. Quinolonas, al igual que tetraciclinas, están contraindicadas en gestantes, ¿ya? Porque producen deformidad osteocartilaginosa. Y mucho cuidado con quinolonas también en deportistas y adultos mayores, porque puede producir rotura de tendón de Aquiles. ¿Qué antibiótico puede producir rotura de tendón de Aquiles? Las quinolonas. Pueden producir tendinitis o en casos graves rotura. Por eso cuando el paciente siente ese dolor en el talón, ojo, eso tienen que saber, porque si no lo saben, no lo van a poder suspender el antibiótico. Es muy importante, chicos, que recuerden las reacciones adversas más importantes, porque si ustedes no lo saben, no lo van a encontrar, no lo van a preguntar. El paciente no les va a decir, ustedes tienen que preguntar.
Si siente dolor en el talón, porque a este nivel está el tendón de Aquiles, hay que suspender el antibiótico, porque las quinolonas tienen riesgo de rotura de tendón de Aquiles. ¿No? Recuérdense de ese afecto. Sulfas, miren dónde afectan las sulfas, en el primer nivel, es un análogo del PABA. Las sulfonamidas es un análogo del ácido P-aminobenzoico. Inhibe a esta enzima, dihidrofolato sintetasa. En cambio el trimetropin, más abajo, dihidrofolato reductasa. ¿Ya? ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia frente a las sulfas? Las sulfas, su principal mecanismo de resistencia es producir más PABA. La bacteria produce más PABA. Entonces, como el PABA compite con las sulfas, al sintetizar más PABA, la bacteria genera resistencia. ¿Ya? Genera resistencia. Muy bien. Entonces, miren, ahí están las sulfas que se utilizan por vía sistémica. La más utilizada, sulfametoxazol, ¿no? Sulfadiazina, ojo, aparte de tener efecto antibiótico, tiene efecto antiinflamatorio. Por eso, ¿dónde se utiliza la sulfadiazina? En la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn, que son las llamadas enfermedades inflamatorias. Se utiliza sulfadiazina porque tiene efecto antiinflamatorio. ¿Ah? Y las que solo se producen por vía tópica, la sulfacetamida, o esta más conocida que la van a ver en pacientes quemados. Cuando un paciente tiene grandes quemaduras, ¿qué se le echa? Pomada de sulfadiazina de plata. La sulfadiazina de plata es una sulfonamida, pero de acción tópica para los grandes quemados. Separadas son bacteriostáticas, juntas bactericida. Cuando se juntan, ¿cómo se llama? Cotrimoxazol. Cotrimoxazol es junto, bactericida. En esta proporción, un trimetropin, 5 sulfametoxazol. ¿Estamos? Ya está. Acuérdense entonces que juntas es bactericida. Las sulfas tienen efecto contra cocos gram positivos, gram negativos, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí, Streptococo, Haemophilus, Enterobacterias. De elección en las infecciones por nocardia, esta bacteria anaerobia, miren. Las infecciones, las neumonías por actinomyces, por nocardia, de elección son las sulfas. También es de elección en el tratamiento del paciente con VIH, la neumonía por neumocistis. Se trata con sulfas, neumonía por neumocistis. Y en caso también de toxoplasma, se trata con sulfadiazina más pirimetamina. Sulfadiazina, que habíamos dicho es una sulfa, más pirimetamina. Como en el Perú no hay pirimetamina, ¿qué se utiliza? Clindamicina. ¿Cómo se trata toxoplasma en un paciente con VIH? Sulfadiazina más clindamicina en el Perú. Sulfadiazina más clinda. A neumocistis damos cotrimoxazol, trimetropin más sulfametoxazol. Para infecciones por nocardia también es de elección las sulfas. Y también las diarreas crónicas producidas por isospora, ciclospora, es tratada con sulfas. Esa diarrea se ve en pacientes con VIH. ¿Ah? Miren, pacientes con VIH, sulfas, toxoplasma, neumocistis, diarrea por coccidios, ciclospora, isospora. Efectos adversos, exantema, rash. Cuando preguntan siempre alergia, ¿a qué antibiótico es el más alérgico? Penicilina, ¿no es cierto? ¿Alergia a la penicilina? No. Pero también pregunten alergia a las sulfas. Es el otro grupo que genera más reacciones anafilactoides. Y acá miren, rash, el síndrome más grave que es el Steven-Johnson. Hay síndrome de Steven-Johnson, que es una necrólisis epidérmica, ¿no? Hay una descamación de la piel generalizada. En el niño produce ictericia, sulfas contraindicado en la gestante y contraindicado también en los bebitos, en los recién nacidos, porque puede producir ictericia, ¿ya? Ictericia, que se llama kernicterus.
porque aumenta la bilirrubina. Lo que hace la sulfa es desplazar a la bilirrubina de la albúmina, haciendo que la bilirrubina indirecta aumente, produciendo ictericia neonatal. También puede dar anemia plástica, igual que cloranfenicol. Y metronidazol es bactericida porque rompe las cadenas de ADN. Tiene metabolismo hepático y eliminación por vía renal. Metabolismo hepático, eliminación. Este es de elección en infecciones por anaerobios a nivel pélvico y a nivel intraabdominal. Metronidazol, pélvico, intraabdominal. Ahí damos para esas infecciones metronidazol. También cubre muy bien a protozoarios, ¿no? ¿Cómo trato tricomona, entamoebis lítica, giardia lambia? Con metronidazol. Tiene efecto antiparasitario, ¿verdad? Que van a ver la próxima semana. Muy bien. Entonces, en infecciones por anaerobios, sobre todo abscesos hepáticos, abscesos intraabdominales o infecciones por parásitos o en profilaxis colorectal, utilizamos metronidazol. Metronidazol. En abscesos pulmonares de elección clindamicina. Clinda. Efectos adversos gastrointestinales, sabor metálico, este es el que produce sabor metálico, y no combinarlo con alcohol. ¿Qué antibiótico no se combina con el alcohol? Metronidazol. Por lo tanto, cuando recete metronidazol, decirle al paciente que no puede consumir alcohol, porque genera el llamado efecto antabús. El paciente va a tener náusea, vómito, diaforesis, taquicardia, etc. Ese es el llamado efecto antabús. Porque ¿quién metaboliza el etanol? El hígado. El hígado metaboliza el alcohol. Cuando damos metronidazol, el metronidazol inhibe el metabolismo del etanol, haciendo que el etanol produzca su residuo tóxico, que es el acetaldehído. Lo que hace el metronidazol es aumentar la vida media del acetaldehído, y de esa manera va a producir ese efecto llamado antabús por el uso combinado de metronidazol con alcohol. Acuérdense de ese efecto adverso. Y este cuadro, miren, es importante que recuerden los mecanismos de resistencia, que es un problema de salud pública. Somos tan irresponsables al dar antibióticos que esto cada vez va aumentando la resistencia bacteriana. Solo utilicen antibiótico cuando demuestren una infección por bacteria. Si no demuestran una infección por bacteria, no utilicen antibióticos, porque están haciendo un daño, están generando resistencia. Entonces, mucho cuidado con eso. Miren, principales mecanismos de resistencia para los beta-lactámicos y aminoglucósidos, alteración enzimática, ¿no? Lo hemos dicho. Igual que para el cloranfenicol. Para las tetraciclinas, miren su principal mecanismo de resistencia. Bombas de flujo. La bacteria forma bombas que expulsan a la tetraciclina. Bombas de flujo. Para el caso de los macrólidos, ¿cuál es su principal mecanismo de acción? Alteración del sitio de acción. Como para la mayoría, ¿no?, de los antibióticos. Alteración del sitio de acción. Entonces, acuérdense, el principal mecanismo de resistencia. Hay alteración enzimática, disminución de la permeabilidad, bombas de flujo, alteración del sitio diana, overproducción de la célula diana, ¿no? Esto lo vemos en sulfas. Miren, ¿se acuerdan? En sulfas, ¿cuál es el principal mecanismo? Aumentar la producción del PABA, ¿no es cierto? La sobreproducción del blanco terapéutico. Entonces ahí están los principales mecanismos de acción. Cuando te digan enzimas que inactivan al antibiótico, ese es el principal para beta-lactámicos y aminoglucósidos. Miren estas bombas de flujo, miren. Hacen que el antibiótico se expulse hacia afuera. Para las tetraciclinas, bombas de flujo. Muy bien. Y la alteración, en este caso del sitio diana, como por ejemplo acá de las penicilinas, la proteína fijadora de penicilinas, que es la más importante en el resto de los antibióticos, como hemos visto, ¿no? Alteración del sitio diana. Esto les dejo para que lean, simplemente es para que lo lean, sobre resistencia bacteriana. Estas bacterias cada vez causan más mortalidad por el hecho de utilizar el antibiótico de manera indiscriminada. Listo, chicos. Gracias.
Gracias.